Hoy vamos a hablar de Vicente Aleixandre y de la poesía de este autor, considerando que se trata precisamente de uno de los autores que han contribuido con su poesía a expresar de manera muy explícita y muy contundente lo que vamos a denominar el racionalismo de la literatura. Es decir, que según las tesis que aquí vamos a exponer, Vicente Aleixandre, en lugar de representar un paso hacia el irracionalismo de la literatura, un sentido surrealista de la literatura, interpretado este surrealismo como un irracionalismo o una expresión irracional, una expresión de las profundidades del alma humana y algo que pueda identificar a la literatura con la sinrazón. Aquí vamos a tratar de impugnar esas tesis y de demostrar precisamente todo lo contrario. Vamos a insistir de una manera muy contundente en que la poesía de Vicente Aleixandre es una de las expresiones más racionalistas que cabe concebir de la literatura en general y del discurso poético en particular, de la poesía en particular, hasta tal punto que vamos a considerar incluso a Vicente Aleixandre como el poeta por excelencia del materialismo filosófico. Es decir, si el materialismo filosófico tuviera un poeta de referencia, este poeta de referencia sería indudablemente Vicente Aleixandre, y lo sería por una razón fundamental, y es que el racionalismo de este poeta es explícitamente, expresivamente y ontológicamente, podríamos decir, un racionalismo absolutamente materialista. A pesar del idealismo que se le puede atribuir en algunos de sus aspectos o dimensiones, su obra poética es de un racionalismo absoluto y su contenido y su referente literario nos remite una y otra vez a un materialismo, insisto, de orden racionalista. Por eso insisto que si el materialismo filosófico tuviera que poner como referencia de sus ideas a un poeta, este poeta sin duda sería Vicente Aleixandre. Por eso vamos a hablar hoy de Vicente Aleixandre o del racionalismo de la poesía. Y para organizar todos estos materiales de los que es posible disponer a la hora de enfrentarse a la obra poética de Vicente Aleixandre, es decir, al lolema, al conjunto de la literatura de Vicente Aleixandre, vamos a organizar en 4 ámbitos de conocimiento fundamentales lo que es la obra poética de Vicente Aleixandre. No tanto por etapas, a las que nos vamos a referir inmediatamente, sino sobre todo a una organización sistemática, podríamos decir sincrónica, más que diacrónica, sistemática, más que por etapas inicialmente, de lo que es la obra poética de Vicente Aleixandre. En primer lugar, voy a decir que me referiré a los espacios del materialismo filosófico para interpretar la literatura. Es decir, el materialismo filosófico dispone para la interpretación de los materiales literarios, de las obras y de los autores literarios y de los lectores y de los intérpretes de la literatura, dispone de 4 espacios fundamentales, que son el espacio antropológico, el espacio ontológico, el espacio gnoseológico y el espacio estético. Todos estos espacios están basados, naturalmente, como todo lo que se expone desde el punto de vista del materialismo filosófico aplicado a la teoría de la literatura, están basados en la obra de Gustavo Bueno, en la filosofía de Gustavo Bueno. Y lo que se hace, en tanto que teoría de la literatura, es aplicar este materialismo filosófico de Gustavo Bueno al estudio de los materiales literarios. Por tanto, vamos a tomar como referencia estos espacios de la filosofía de Bueno, de la filosofía materialista de Bueno, para justificar cómo la obra poética de Aleixandre es de un racionalismo explícito y patente, de un racionalismo y de un materialismo explícitos. En primer lugar, desde el punto de vista del espacio antropológico, hay que advertir preliminarmente, a título introductorio, recuperando el pensamiento de Bueno para actualizarlo y aplicarlo a la literatura, que el espacio antropológico es aquel espacio en el que se sitúan los materiales antropológicos. Es aquel espacio que no es en absoluto ni metafísico ni idealista, sino completamente realista y materialista, es decir, el espacio en el que el ser humano vive, habita, construye su vida, se relaciona con los demás. Y en él, evidentemente, se sitúan los materiales antropológicos. Y, por supuesto, la literatura es uno de estos materiales antropológicos, porque la literatura es una construcción humana, es una construcción hecha por el ser humano. No estamos hablando de una construcción hecha por los dioses, ni de una construcción hecha por los animales o por los vegetales, sino que una construcción explícitamente humana, ontológicamente humana. Bien, pues dentro de este espacio antropológico es posible distinguir, como señala Bueno, tres ejes fundamentales, que serían el eje circular,
que designaría las relaciones de los seres humanos entre sí, son denominaciones geométricas para evitar componentes psicológicos. Es decir, el eje circular designaría, insisto, las relaciones de los seres humanos entre sí, las relaciones que las personas, los seres humanos, mantenemos entre nosotros en tanto que miembros de una sociedad política, de una sociedad organizada políticamente. Los seres humanos pueden organizarse en sociedades también naturales, pueden organizarse en sociedades preestatales o naturales, en tribales, pueden organizarse en sociedades políticas o estatales y pueden incluso organizarse en sociedades que diríamos son gentilicias, es decir, que rebasan incluso las posibilidades de organización estatal y se organizan transestatalmente o internacionalmente, como puede ser la Iglesia Católica, en tanto que una organización transestatal o internacional, o las empresas que desempeñan determinadas actividades financieras, como las multinacionales, que constituyen también determinados organismos que rebasan, digamos, los límites políticos y geográficos de un determinado país. Pero, sea como fuere, las relaciones que establecen los seres humanos, tipificadas, codificadas en el eje circular, nos remite naturalmente en el ámbito de la literatura a la relación que mantienen el autor con la obra literaria, con uno o varios lectores o múltiples lectores, y con un intérprete o transductor que naturalmente reinterpretará esos materiales literarios para ponerlos de nuevo en circulación en un proceso circular desde un punto de vista circular en todos los sentidos, circular no solo en el sentido del espacio antropológico al que me estoy refiriendo, sino circular desde el punto de vista de la pragmática de la comunicación literaria, que describiría la trayectoria entre el autor, la obra, el lector, el intérprete y de nuevo, en el sentido, digamos, de las agujas del reloj, remitido al autor, a la obra, a nuevos lectores y a nuevos transductores. Es decir, la poesía de Vicente Aleixandre no se agota en la interpretación que de ella hicieron sus contemporáneos, los poetas del 27, otros poetas, o la interpretación que de ella se hizo en los años 60 o en los años 70 o en el año en que muere Vicente Aleixandre, en 1984, sino que es una obra poética que está permanentemente en una relación circular, pragmática, histórica, política también, en definitiva, porque la literatura es un material susceptible de ser interpretado siempre dentro de una sociedad organizada políticamente. A eso me refiero con el eje circular o humano, básicamente, estrictamente humano, en un sentido muy, muy estricto, muy genuino del espacio antropológico. Ahora bien, cabe señalar también otros dos ejes. El siguiente en la lista es el eje radial. El eje radial es absolutamente clave y fundamental en la obra poética de Vicente Aleixandre, porque el eje radial se refiere a las relaciones que mantiene el ser humano con la naturaleza, con entidades que son inertes en algún aspecto o que, aunque tengan vida, como el caso de los vegetales, ¿verdad?, no tienen, digamos, una dimensión animista como la que pueden tener los animales, que se situarían en el eje angular siguiente del que vamos a hablar a continuación. El eje radial, el eje de la naturaleza, el eje que sitúa al ser humano ante la realidad de la naturaleza, es absolutamente fundamental en la poesía de Vicente Aleixandre, porque Aleixandre sitúa el punto de gravedad de muchas de sus obras poéticas precisamente en la relación que el ser humano va a tener con la naturaleza y con las entidades de la naturaleza. Es decir, el ser humano es absolutamente inconcebible al margen de la naturaleza, porque, como voy a demostrar, a tratar de explicar y demostrar, el ser humano brota de la naturaleza, brota junto con los animales de la naturaleza. En este sentido, no caben concepciones en el ámbito de la poesía más explícitamente materialistas. Es decir, el ser humano brota de la naturaleza con los animales. Como los animales también brotan de la naturaleza, el ser humano brota de ella. En este punto, toda la obra de Vicente Aleixandre está determinada por esta vinculación que el poeta mantiene con las entidades instaladas en la naturaleza y que operan en la naturaleza. Ya digo de antemano que la naturaleza no va a funcionar aquí como una madre de todo, eso sería una mitología, eso es un mito que en absoluto está presente en Vicente Aleixandre. Es decir, en Vicente Aleixandre la naturaleza poetizada, la naturaleza constituyente de su contenido poético, no está mitificada, ni está divinizada, ni está envuelta en implicaciones o entidades numinosas. No está divinizada, lo cual es... Divinizar la naturaleza es algo completamente anticristiano, porque la naturaleza es obra de un ser divino, pero no es ella misma divina.
Por otro lado, el mito de la naturaleza como madre de todo, que bueno, ya encontramos en Petrarca, no está presente aquí. La naturaleza no es la madre de todo, no es esa mitología materna. La naturaleza, en el caso de Alexandre, es el motor de todo. Habría una concepción más próxima a la de Aristóteles. Es decir, la naturaleza sería una realidad motriz, o una fuerza motriz más que matriz del mundo habitado por el ser humano y por el resto de los organismos vivos o incluso inertes, si es que cabe hablar en tales términos. Quiero decir en esto que la naturaleza desempeña un papel absolutamente fundamental en la obra poética de Vicente Alexandre, dilatando enormemente la proyección del eje radial, de lo que vamos a denominar, siguiendo a bueno, el eje radial. ¿Qué ocurre con el tercero y último de los ejes del espacio antropológico, con el eje angular, el eje que designa la relación que mantiene el ser humano con lo religioso, con las entidades religiosas en sus diferentes ámbitos o niveles? Vamos a recordar brevemente que no todas las religiones son iguales. Es decir, si leemos El animal divino de Bueno, del año 85, observamos que ahí se distinguen esencialmente tres tipos de religiones. Las religiones primarias o numinosas, en las cuales estaría, tras una religión natural, el origen de las religiones, el origen material de las religiones, cuyo núcleo serían los animales vivos que mantendrían con el ser humano una relación luminosa y que constituirían el núcleo originario de lo que son las religiones primarias o numinosas. Una vez que el ser humano vence a los animales, domestica a los animales y los incorpora bajo su propio dominio a sus propias formas de vida, es decir, cuando se produce la domesticación de los animales, en ese caso decimos que la fuerza luminosa del animal pasa al ser humano. Es decir, cuando Hércules vence a León, la fuerza luminosa del león pasa a Hércules, pasa al ser humano. Nos adentramos ya aquí, superado el Paleolítico inferior, a lo que serán las religiones secundarias o mitológicas, aquellas religiones cuyos dioses, cuyas divinidades ya no son los animales vivos, la materialidad del animal vivo, sino son mitos antropomorfos, es decir, configuraciones humanas de determinadas divinidades. El prototipo de estas religiones son las religiones grecolatinas. La religión griega, la religión romana, son religiones constituidas por dioses antropomorfos, como Apolo, Hera, Hermes, Júpiter, etc. Son divinidades que adoptan la configuración humana. Con el desarrollo y el impulso del racionalismo científico y del racionalismo filosófico, las religiones secundarias o mitológicas se disuelven, ceden un terreno a lo que serán las religiones teológicas, es decir, a las religiones articuladas a través de una filosofía. De tal manera que estas serían las tres etapas, por así decirlo, de las religiones y en su proceso constitutivo. Podría titularse el libro de Bueno, que se denomina El animal divino, podría titularse como una genealogía de la religión, por ejemplo, o algo equivalente. En este contexto hay que advertir que en la obra literaria, en la poesía de Vicente Alexandre, no es posible encontrar, desde el punto de vista del eje radial, desde el punto de vista de la relación que la obra literaria de Vicente Alexandre mantiene con la religión, no es posible encontrar nada que adquiera un relieve significativo, en tanto que no hay presencias luminosas que tengan un contenido religioso, no hay referentes mitológicos que tengan ningún contenido religioso ni divino, de ningún orden ni de ningún tipo, ni hay ni mucho menos ningún tipo de contenido teológico en la obra de Vicente Alexandre. Es decir, la obra de Vicente Alexandre es la obra de un poeta racionalista y ateo. Es decir, ni siquiera hay una negación de la divinidad, es que hay una ausencia radical de divinidad, es decir, Dios apenas se menciona en poquísimos poemas de la dilatada trayectoria poética de Vicente Alexandre. Es decir, hay una ignorancia, una indiferencia absoluta hacia todo lo que tenga que ver con la religión. Es decir, Vicente Alexandre no es un poeta religioso, no es un poeta tampoco mitológico. Insisto en que las presencias de la naturaleza, la referencia a todo lo que constituye una parte esencial de la naturaleza presente en su obra poética no está nunca jamás ni mitificado ni sometido a luminosidades sobrenaturales o animismos que no estén de alguna manera filtrados por el racionalismo humano. Es decir, existe una metaforización de la naturaleza, por supuesto, hay una reinterpretación poética de la naturaleza,
pero exenta y segregada completamente de cualquier implicación religiosa, de cualquier postulado trascendente de divinidad o de cualquier ansia de luminosidad que trate desde su propia luminosidad o desde su propio naturalismo de redimir nada que tenga que ver con el ser humano. Es decir, la poesía de Vicente Aleixandre es la poesía de un racionalista y de un ateo, absolutamente. Está en la línea de muchos otros autores que, podríamos decir, como en el caso de Cervantes, por dar un salto extraordinario en este punto, constituyen una obra literaria al margen completamente del teísmo o de la trascendencia religiosa, no tienen nada que ver. Cervantes era un racionalista y un ateo que lleva a su literatura lo que más adelante va a ser la filosofía de Baruch Spinoza, y el caso de Vicente Aleixandre es muy semejante. Es decir, incluso en Vicente Aleixandre se ha tratado de ver con frecuencia un panteísmo en virtud del cual se identifica una naturaleza casi como depositaria de una conciencia divina, lo cual ya es una auténtica exageración y una deturpación, una adulteración, diríamos, porque el sentido genuino de la poesía de Aleixandre no es el de un panteísta, sino el de un ateísta. Es decir, no es que Dios esté en todas partes de la naturaleza, en realidad no hay ningún Dios en la naturaleza de Vicente Aleixandre, sino que hay todo lo contrario, es decir, una ausencia de divinidad, porque la naturaleza es un organismo vivo que genera vida, generador y degenerador de vida. En este sentido no es tampoco aristotélico, porque Aristóteles en definitiva tendía a considerar en parte la dimensión de la naturaleza como algo que bueno, siempre permanecía, no degeneraba, pero el caso de Vicente Aleixandre es el de concebir una naturaleza como generadora y degeneradora de vida en un proceso circular, constantemente circular y por supuesto orientado hacia un progreso, pero insisto, siempre circularmente en el sentido que genera y regenera la vida que posee, y linealmente en el sentido de que no está previsto que eso tenga fin. Es decir, la materia es inextinguible, como decía el propio Mefistófeles a Fausto en la obra de Goethe, le decía: no hay quien acabe con la maldita materia. Es decir, la maldita materia es inextinguible, solo se la puede transformar, pero no se la puede derogar, no se la puede suprimir. Bien, estos serían los tres sectores dentro del espacio antropológico: el eje circular o humano, el eje radial o de la naturaleza y el eje angular o de la religión. Hay que advertir, por tanto, por lo dicho, que el espacio antropológico en Vicente Aleixandre es bidimensional, no es tanto tridimensional, circular, radial y angular, es decir, humano de la naturaleza o religioso, cuanto simplemente humano y de la naturaleza, porque lo religioso en Aleixandre está disuelto, está desintegrado, es igual a cero, podríamos decir. Por tanto, su espacio antropológico es explícitamente bidimensional. El espacio antropológico en Vicente Aleixandre refleja sobre todo lo que la poesía es como forma suprema del racionalismo, Es decir, todo lo que cabe en la poesía de Vicente Aleixandre es porque está previamente racionalizado, y lo está conforme a criterios muy definidos como los que hemos acabado de exponer a propósito del espacio antropológico, que es el espacio del racionalismo humano. El ser humano no puede trabajar con ideas que rebasen la razón humana, no se puede incorporar a la creación literaria una idea que no haya sido previamente racionalizada, porque la literatura brota de la razón humana, es una construcción humana, y brota precisamente de la facultad humana que tiene pues cada persona para construir racionalmente aquellos elementos que constituyen su forma de vida y, por supuesto, las posibilidades de interpretación. Vamos a adentrarnos ahora en el segundo de estos espacios propuestos por Bueno y que aquí vamos a tomar como referencia para la interpretación de la literatura, que es el espacio ontológico. El espacio ontológico nos sitúa en este contexto ante la poesía como una formalización de la materia del mundo. Es decir, la poesía de Vicente Aleixandre será interpretada en el espacio ontológico como una formalización de la materia del mundo, como una formalización literaria y poética de la materialidad del mundo. Entonces, si por una parte, siguiendo la ontología materialista de Bueno, podemos distinguir, en primer lugar, una materia ontológico general, es decir, M, lo que quedaría del mundo si suprimiéramos el universo, es decir, una materia ontológica general, podríamos articular después que la formalización de esta materia ontológica general en una materia especial sería interpretable a través de tres géneros.
el primer género de materia, que sería la materia estrictamente física, el segundo género de materia, que sería la materia psicológica o psíquica, y el tercer género de materia, que sería la materia lógica o conceptual. Estas tres formas de materialización, que constituirían la materia formalizada de la materia ontológica especial, es donde se situaría la interpretación de nuestros materiales literarios y donde efectivamente lo sitúa también, como todo poeta, Vicente Aleixandre. ¿Cuáles serían las obras que representarían de manera específica, de manera más representativa que otras obras de Vicente Aleixandre, lo que sería el espacio ontológico? Pues cabe señalar cuatro obras fundamentalmente, cuatro obras de Vicente Aleixandre que representarían con mucha explicitud, con mucha nitidez las ideas que este poeta objetiva acerca de la formalización poética del mundo. Estas obras serían, en primer lugar, Pasión de la Tierra. Pasión de la Tierra es un poema en prosa compuesto en torno a los años 1928-29 que constituye explícitamente la formalización de la materia del mundo en la obra poética de Vicente Aleixandre, Pasión de la Tierra. No hace mucho tiempo tuve ocasión de hacer un trabajo de estudios comparados entre la Pasión de la Tierra de Vicente Aleixandre y la obra de Gustav Mahler, La Canción de la Tierra, Das Lied von der Erde, La Canción de la Tierra, que, aunque hay 20 años de diferencia entre la una y la otra, Mahler compone La Canción de la Tierra en torno a 1908-1910 y Aleixandre compone Pasión de la Tierra en torno a 1928-1930 aproximadamente. Es una obra que introduce a Aleixandre dentro de lo que será ya la poesía surrealista. Pero, insisto, cuando se hable de surrealismo en Aleixandre, se hablará siempre, como en todo poeta, de un surrealismo de diseño, es decir, de un irracionalismo artificial, de un irracionalismo hecho para ser expresado en términos racionales y estéticos, es decir, para ser traducido y construido racionalmente. Siempre he dicho que el surrealismo es un irracionalismo de diseño, es un irracionalismo de corte y confección. Entonces, insisto, Pasión de la Tierra es una de las obras de Vicente Aleixandre que puede considerarse como explícitas de lo que será la formalización poética de la materia del mundo. Otra de estas obras será Nacimiento Último. El propio título de la obra, Nacimiento Último, remite a esta concepción circular que Vicente Aleixandre tiene de la construcción de la realidad humana. Es decir, el nacimiento último en una serie ininterrumpida e infinita de nacimientos. Es decir, de manera que la obra literaria, la vida literaria, no termina con un nacimiento último definitivo, sino que este ha sido el último de una serie que continúa constantemente. Estamos hablando todavía de 1953, es decir, el poeta está acercándose a una plenitud, a una madurez en su producción literaria. Piénsese que la obra literaria de Vicente Aleixandre es una obra literaria muy grande, muy larga, muy dilatada en el tiempo. Podríamos referirnos a ella como un olema, es decir, es una totalidad muy grande de textos literarios. Si tenemos en cuenta que Vicente Aleixandre nace en 1898 y muere en 1984 y escribió una obra literaria, una obra poética a lo largo de toda su vida sin interrupciones y siempre muy involucrada en una concepción estética en consonancia con tendencias de su época, de las que vamos a hablar, de cada época en cuestión, pero fue una obra poética que, lejos de apagarse en cualquier momento, siguió siempre, digamos, viva y encendida. El Nacimiento Último sería la segunda de estas obras, junto con Pasión de la Tierra, que yo situaría en el espacio ontológico, es decir, en esa concepción de la poesía como formalizadora del mundo, la poesía como una formalización de la materia del mundo. La tercera de estas obras que yo señalaría sería En un vasto dominio. Su propio título ya es enormemente representativo en este sentido. En un vasto dominio nos está hablando de la totalidad del espacio del ser, que aquí vamos a llamar el espacio de la materia, porque el ser o es material o no es. Por eso siempre hablamos del ser en términos de materia. Para Vicente Aleixandre, la materia es la causa y la consecuencia de todo cuanto existe. Es decir, el mundo es material porque sus causas son materiales y sus consecuencias también son materiales, y todo en el mundo tiene una causa material y una consecuencia material. Por eso digo que Vicente Aleixandre es el poeta por excelencia, sin duda ninguna,
del materialismo filosófico. Si el materialismo filosófico tiene varios poetas de referencia, el principal de ellos, uno de los más relevantes, es sin duda Vicente Aleixandre. En un vasto dominio es la tercera de estas obras que vamos a considerar como esencial y característica de la poesía como formalización del mundo, como formalizadora de la materia del mundo. Y hay una cuarta obra que vamos a señalar, que es del año 68, de 1968, y son los Poemas de la Consumación, que ya desde su propio título ya remite al lexema de una consumación, de un agotamiento, de un fin de ciclo que permite, digamos, regenerarse con nuevos ciclos. Es decir, los Poemas de la Consumación cierran toda una etapa poética de Vicente Aleixandre que puede interpretarse muy nítidamente a la luz del espacio ontológico y que se inicia con Pasión de la Tierra. Hay que advertir también que Vicente Aleixandre es un poeta muy telúrico, es un poeta más terrestre que celeste. Es decir, no es un poeta que se refiera tanto a los cielos cuanto a la tierra. Es decir, es un poeta que, digamos, escribe y compone con los pies en la tierra. E insisto, es enormemente telúrico. La importancia que Vicente Aleixandre confiere a lo terrestre, a lo terráqueo, a lo telúrico, es absolutamente fundamental, porque la tierra es la base de la materia, aunque el aire también sea material, pero remite evidentemente a concepciones idealistas y metafísicas muy de otro signo, muy de signo contrario. Pero insisto, Vicente Aleixandre es un poeta enormemente terrestre, enormemente telúrico, con todo lo que significa lo terráqueo y lo terrestre para las ideas de la filosofía, porque las ideas proceden de la tierra, por así decir, como señala también Gustavo Bueno, no del cielo. Es decir, la tierra es el lugar donde operamos, donde trabajamos y desde donde nos proyectamos a otros lugares, pero estamos en la tierra, estamos en el suelo, en definitiva, ¿no? en este contexto. De tal manera que esto es lo que podríamos delimitar dentro del ámbito del espacio ontológico. Vamos a referirnos ahora al espacio gnoseológico. El espacio gnoseológico es el espacio donde se codifica el conocimiento y el saber que es capaz de expresar o que puede expresarse desde la literatura y concretamente desde la poesía. Si hablamos del espacio ontológico a propósito de una obra poética, estaremos exigiendo verificar cuáles son los contenidos de conocimiento, los contenidos cognoscitivos que esta obra poética puede codificar, puede almacenar, puede proporcionarnos. Es decir, al hablar del espacio gnoseológico en la poesía y en la literatura, estaríamos hablando de la poesía como forma de conocimiento, como forma de atesorar y organizar y disponer conocimientos, de la literatura como conocimiento. Vicente Aleixandre en este contexto tiene dos obras de referencia, que son su poemario titulado Picasso, que se refiere a la obra pictórica de este artista, de Picasso, y su obra muy de los últimos años, ya muy avanzada, que son los Diálogos del Conocimiento. Los Diálogos del Conocimiento ya es una obra que Vicente Aleixandre compone 10 años antes de morir. Diálogos del Conocimiento es una obra de 1974, es una obra realmente de las más recientes de Vicente Aleixandre, aunque no fue la última definitivamente, pero sí es de las más representativas de lo que sería su ciclo poético final. Diálogos del Conocimiento de 1974 supone la construcción de una obra poética, casi podríamos decir que en prosa, porque la longitud del versículo es enorme, es muy larga, y desde luego es una obra que rebasa lo que son las posibilidades genológicas de la poesía. ¿Por qué? Porque se implica en otras formas literarias que rebasan lo poético al adentrarse en lo dramático, en lo teatral. Los Diálogos del Conocimiento son una obra en la que se representa con frecuencia dos figuras que mantienen entre sí un diálogo. Estas figuras pueden adquirir en muchos casos no solo o no tanto un sentido alegórico o metafórico, sino que desde luego ofrecen una visión esencial de lo que es el ser humano, más que una visión existencial del ser humano, una visión esencial, una visión de lo humano en términos esenciales. Lo importante de esta obra, la gran novedad que aporta esta obra, es que las figuras en diálogo o en autodiálogo en otros casos, según cada poema, según cada obra en particular, constituyen un estadio dentro de lo que es en la historia del teatro, la articulación de los diálogos. Piénsese que la historia del teatro ha sido en muchos casos la historia de un diálogo que, comenzando en Grecia, con el apoyo de la dialéctica, es decir, el teatro griego es un teatro eminentemente dialéctico que se expresa a través del diálogo, pero tras el diálogo de los griegos existe sobre todo un enfrentamiento dialéctico terrible, un enfrentamiento dialéctico entre el Edipo y la ciudad de Tebas, entre
Antígona y Creonte, es decir, el diálogo sirve como forma de comunicación, pero bajo el soporte de una estructura dialéctica poderosísima. Esta estructura dialéctica se va disolviendo a medida que la literatura teatral evoluciona en la Europa occidental. Y, por ejemplo, ya desde el teatro medieval y en el teatro renacentista encontramos obras de teatro, especialmente en la literatura española, que es una de las más potentes en ese momento, donde los personajes, más que mantener relaciones dialécticas entre sí, lo que mantienen son relaciones dialógicas. Los personajes hablan por los codos, hablan por todas partes. Piénsense en una obra como La Celestina, donde los personajes incesantemente están hablando de manera permanente, de manera constante, y no siempre desde estructuras dialécticas, sino netamente dialógicas. Por otro lado, este diálogo, con el paso del tiempo, sobre todo en el teatro isabelino inglés, se va a reducir al monólogo, es decir, lo más específico del teatro shakespeariano es con frecuencia el monólogo, mucho más que el diálogo. Los monólogos de Hamlet, los monólogos de Macbeth, los monólogos del Rey Lear, por ejemplo, constituyen sobre todo el paso del diálogo al monólogo en lo que es la historia del teatro occidental. Y en esa misma línea, aparte ya de las categorías estéticas de dramaturgos como Strindberg o Büchner o otros autores que van involucrando el teatro en formas estéticas que la vanguardia haría legibles en unos términos racionalistas que la literatura anterior no habría visto nunca, no por casualidad la obra de Büchner se percibe en las vanguardias casi 100 años después de haber sido compuesta, en 1830 y poco, pues, insisto, el teatro ya del siglo XX va a convertir el monólogo de los personajes a veces en una larga acotación teatral. Pensemos, por ejemplo, ya en el teatro de Arrabal o en el teatro antes de Arrabal de Samuel Beckett, en Actos sin palabras, por ejemplo, donde el monólogo, el diálogo de los personajes ha quedado reducido a una larga acotación. Aquí, en el caso de los diálogos del conocimiento de Vicente Aleixandre, lo que tenemos es, podríamos decir, un teatro puro. Es decir, de la misma manera que acaba de hablar de teatro pobre o de poesía pura, aquí lo que tenemos es un teatro puro, donde las figuras se reducen a dos personajes que mantienen entre sí una relación dialógica, concomitante en muchos aspectos, más que alternativa en otros, y se ofrece una visión esencialista del ser humano, pero no necesariamente ni alegórica ni idealizada, a pesar de las apariencias que siempre conviene reinterpretar en términos racionalistas y muy críticos. En suma, recapitulando, diríamos que el espacio ontológico de Vicente Aleixandre está constituido por obras como las que hemos mencionado: Pasión de la Tierra, Nacimiento Último, En un vasto dominio y Poemas de la Consumación. Y los poemas de la consumación. El espacio gnoseológico estaría constituido por obras como Picasso y los diálogos del conocimiento, que ya se desenvolverían, insisto, en una época sobrepasada por la poesía social también. Y hay que advertir, que esto no lo hemos dicho anteriormente, que en cuanto al espacio antropológico, las obras principales que podrían identificarse con lo que es el espacio antropológico serían, ante todo, Sombra del Paraíso, Mundo a solas y Retratos con nombre. Estas tres obras, absolutamente capitales en la configuración del espacio antropológico de Vicente Aleixandre, insisto, serían Sombra del Paraíso, que es la gran obra con la que se dio a conocer Vicente Aleixandre en sus comienzos, y eso a día de hoy sigue siendo una obra muy, muy poderosa, junto con espadas como Labios o La Destrucción o el Amor. Pero Sombra del Paraíso, insisto, es una obra genuinamente definitoria del espacio antropológico, tal como la poesía de Vicente Aleixandre lo constituye y lo configura. Mundo a solas es una obra de 1950 y netamente definitoria también del espacio antropológico. Es un mundo arrasado y asolado por las guerras mundiales, por la posguerra civil española, por la posguerra mundial europea también, y ahí se presenta el ser humano en un mundo a solas. O incluso, diríamos más explícitamente, una naturaleza en un mundo a solas, una naturaleza deshabitada por el ser humano que se ha suicidado, podríamos decir, después de las conflagraciones mundiales. Aunque la obra poética de Vicente Aleixandre nunca apela a circunstancias sociales, políticas o históricas concretas, toda esa obra está flotando en una alternativa muy, muy latentemente crítica hacia los acontecimientos históricos sobre los cuales esas obras se han escrito. Sombra del Paraíso, Mundo a solas y Retratos con nombre. Pero aún cabe decir algo más de estas tres obras. En Sombra del Paraíso
casi podríamos decir que el espacio antropológico es unidimensional, porque solo se presenta en relación con la naturaleza y con las entidades que forman parte de la naturaleza, siendo el ser humano una de ellas, pero muy atenuada en este primer poemario. El ser humano más bien es un testigo de lo que la naturaleza es, un testigo que brota de esa naturaleza. Sin embargo, en un vasto dominio, ya nos adentraríamos en un espacio antropológico, pero sin salir del antropológico, en la segunda de las obras que menciono, Mundo a solas. Aquí ya lo humano adquiere un papel de protagonista mayor, más relevante, y hay una connivencia, una conjugación entre el eje circular o humano y el eje radial o de la naturaleza. Eje radial que en el caso de Sombra del Paraíso era omnipotente y omnipresente. Y finalmente, en Retratos con nombre, digamos que el eje de la naturaleza está ya, si no extinguido, casi completamente atenuado, porque aquí los retratos con nombre, que son poemas que se refieren a personas concretas con nombre y apellidos, es decir, ya supone el triunfo del eje circular, supone la omnipotencia, por así decirlo, o la omnipresencia del eje circular. Nos queda un cuarto espacio, el cuarto espacio que sería el espacio estético, que es un espacio que hemos construido a partir de la filosofía de Gustavo Bueno, para tratar de ubicar en él y de reinterpretar en él lo que son los materiales literarios. El espacio estético es el espacio en el que se sitúan para su interpretación, naturalmente, y para su construcción también, los materiales estéticos, los materiales poéticos. El concepto estético, la estética, es una denominación que procede de Van Gauten y que tiene ascendencia alemana y que tiene que ver mucho con implicaciones idealistas. El término equivalente para designar los materiales literarios en el ámbito de las culturas mediterráneas, de la teoría literaria aristotélica, es el de poética. Es el de la poiesis, es el de la construcción verbal de una realidad que toma como modelo la naturaleza. De hecho, no hay que olvidar que la teoría de la mímesis de Aristóteles es una teoría que toma como referencia siempre el eje radial. ¿Por qué? Porque al hablar de la mímesis como un principio generador del arte, al hablar de la imitación y de la teoría de la mímesis como un principio generador del arte, estamos siempre tomando como referencia del arte, como modelo del arte, a la naturaleza, a la realidad exterior. De hecho, Aristóteles es un descriptivista porque considera que el arte, la literatura, como también la ciencia, son descripciones formales de una realidad exterior a priorísticamente dada, que es la naturaleza, en definitiva. En ese sentido, Aristóteles es descriptivista en la poética, aunque será adecuacionista en los segundos analíticos. Pero eso es una obra de tipo analizable gnoseológicamente. La poética es un tratado de teoría de la literatura, es el libro fundador de la teoría de la literatura, donde Aristóteles estudia la teoría de la literatura y las materias literarias, los materiales literarios, desde un punto de vista conceptual o categorial. Quiero decir con esto que el espacio estético es el lugar en el que vamos a situar la obra de Vicente Aleixandre desde el punto de vista, es decir, tomando como referencia esencial desde el punto de vista de la originalidad que en cada momento va a tener la publicación de poemas decisivos, de poemas esenciales. Es decir, cuáles son los puntos de inflexión en la trayectoria poética de Vicente Aleixandre que se pueden condensar en determinadas obras poéticas determinantes de esa evolución. Es decir, cuáles son las obras poéticas de Vicente Aleixandre que han situado a este poeta en un determinado horizonte de expectativas, por utilizar el término de Jaus, como sistema de normas objetivado, ¿verdad?, en digamos, el itinerario de su trayectoria poética. En otras palabras, el espacio estético tiene que dar cuenta de lo que comúnmente se llamaría las etapas de la evolución de Vicente Aleixandre, pero tomando como referencia no componentes psicológicos o sociológicos o incluso biográficos, sino tomando como referencia componentes exclusivamente estéticos o esencialmente estéticos. Y tomando como referencia estos componentes, nos encontramos con que hay en Vicente Aleixandre tres núcleos fundamentales. El primero de ellos, el primero de estos núcleos, es el que representa una obra como ámbito, que es la primera de sus obras poéticas. Vicente Aleixandre se da a conocer, se estrena como poeta con la publicación de Ámbito, en 1928. Este es un poemario que se sitúa en la órbita, en el ámbito, por así decir, valga la redundancia, en el ambiente, en la atmósfera, en el contexto de la poesía pura. Estamos hablando de una poesía alexandrina que se sitúa en un terreno afín a la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Ya hemos definido en sesiones anteriores que la poesía pura no es más que una interpretación poética de la realidad, es una reinterpretación poética de la realidad
formateada, si se permite este término, desde el yo, es decir, una interpretación poética de la realidad expresada en términos autológicos, en términos yoístas, en términos de golatría poética, y que se reduce, en definitiva, a un formalismo terciogenérico de naturaleza esencialista, es decir, plantea una conceptualización de la realidad expresada desde criterios absolutamente psicológicos y personales. Eso sería la poesía pura. Y en este ámbito se sitúa la obra así titulada de Vicente Aleixandre, Ámbito, de 1928. Inmediatamente después, Vicente Aleixandre se incorpora a lo que será el surrealismo, a la poesía surrealista, pero no será, como él ha dicho muchísimas veces, un surrealismo ortodoxo, sino todo lo contrario, será un surrealismo autológico, es decir, un surrealismo muy sui generis, muy personalista por parte de Vicente Aleixandre. Y estas obras que representan esa incorporación de la poesía de Vicente Aleixandre al surrealismo son Espadas como labios y La destrucción o el amor, que son obras pues, de los años 1930. Son de Espadas como labios es de 1932 y La destrucción o el amor es de 1935. Piénsese que La destrucción o el amor de 1935 es coetánea de Residencia en la tierra, de Pablo Neruda, que es de 1935, y Espadas como labios, que es de 1932, es coetánea de obras como El poeta en la calle, de Alberti, que es de 1931 y 1935. Es decir, que Vicente Aleixandre está componiendo poemas de naturaleza surrealista, de afinidad surrealista, cuando otros poetas ya han irrumpido plenamente con la poesía social. De tal manera que, insisto, Vicente Aleixandre jamás se implicó ni en poesía social ortodoxa, y desde luego no en su segunda etapa surrealista, ni en su primera etapa casi purista de ámbito, ni en una poesía que cultivara conflictos históricos, ni ideológicos, ni políticos. Se mantuvo completamente al margen de ese tipo de situaciones frente a muchos otros de sus colegas, amigos y poetas contemporáneos. Por último, cabe advertir que a partir de 1954, con la publicación de Historia del Corazón, Vicente Aleixandre empieza a involucrarse, empieza a aproximarse a lo que entonces ya es una poesía social en la línea de Blas de Otero o de Gabriel Celaya, que es la poesía que entonces está vigente, entre otras corrientes, en ese momento. A partir de 1954, que es cuando publica Historia del Corazón. Podríamos decir, recapitulando lo que hemos señalado a propósito del espacio estético, que la primera de estas obras, Ámbito, representa una concepción normativista de la poesía próxima, en un sentido alejandrino, a lo que es la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Espadas como labios y La destrucción o el amor representa la incorporación muy autológica, muy personal, muy sui generis de Aleixandre en el surrealismo, enfocando sobre todo un amor sublimado, expresando sobre todo un amor sublimado y un sexo surrealista. Es decir, las imágenes sexuales y amorosas remiten a una sublimación del amor y a un sexo netamente surrealista, mientras que el caso de Historia del Corazón remite a un sexo más vivido que sublimado, aunque no lo podemos certificar porque no estábamos allí, ni nos hace falta estar ni saberlo, pero hablamos de la poesía, y la poesía remite claramente a un sexo más vivido que sublimado en Historia del Corazón, y por supuesto a un sexo mucho más realista y mucho menos surrealista en Historia del Corazón que en Espadas como labios. Sí es cierto que en Historia del Corazón ya el poeta se adentra en pretensiones de poesía social, se hace planteamientos muy claros, muy nítidos, orientados hacia lo que puede ser un poeta del pueblo, un poeta popular, e incurriría en lo que, de la misma manera que nosotros hemos considerado que la poesía pura es un auténtico mito, es una mitología, también hay que advertir que la poesía social es otra mitología. Es decir, el pueblo no lee a sus poetas, el pueblo es un auténtico mito, ya para comenzar, porque no hay pueblo, hay masas organizadas, pero no pueblo. Y por otro lado, el pueblo no lee a sus poetas, ni siquiera sabe que existen sus poetas. A los poetas los leen los profesores de literatura, el propio poeta, que se lee a sí mismo con frecuencia, y algunos de sus colegas, pero nadie que no se dedique profesionalmente a la literatura suele leer por lo común, obras literarias. Y no vale presentar a este argumento como alternativa a la egolatría del protagonismo personal, es decir, declararse uno como excepción espectacular a la norma unánimemente establecida. Es decir, por lo común, insisto, los
el pueblo no lee a sus poetas, ni siquiera los tiene en conocimiento de ninguna causa ni de ninguna consecuencia, por lo que hablar de una poesía popular o del poeta como representante de la voz del pueblo es una mitología en el mejor de los casos y en el peor de ellos una demagogia. En ese sentido no aplaudiremos ninguna interpretación que vaya por este camino porque nos parece simplemente una tontería, nada más. Entonces, en este contexto de materialismo, quiero subrayar también una serie de declaraciones que me parecen absolutamente fundamentales por parte de Vicente Aleixandre para entender su obra poética. Aquí hemos señalado el olema, es decir, una interpretación holística, completamente lo más completa posible, completamente orgánica, integrada de la poesía de Vicente Aleixandre, organizada en estos 4 espacios, y hemos desembocado en el último distinguiendo las 3 etapas fundamentales: la poesía pura, la poesía surrealista y la poesía social, siempre interpretando todo esto en torno a obras capitales como han sido Ámbito, Espadas como labios, La destrucción o el amor y finalmente Historia del corazón, pero advirtiendo siempre que las tendencias poéticas de Aleixandre son siempre muy sui generis y muy autológicas, es decir, en absoluto ortodoxas, en absoluto normativas. Ahora bien, me interesa destacar sobre todo, porque aquí viene el grueso de la tesis que se sostiene en esta sesión de la filosofía de los poetas, que Vicente Aleixandre es el poeta por excelencia del materialismo filosófico, y lo es por su declarado materialismo en cuanto al contenido de su obra poética, y lo es por su declarado racionalismo en cuanto a la forma de expresar ese contenido. Dice Vicente Aleixandre en un poema de En un vasto dominio, el poema titulado Materia única de 1962, de Un vasto dominio, dice: todo es materia, tiempo, espacio, carne y obra, materia sola, inmensa. Claro, esto es considerar casi en términos de un monismo axiomático de la sustancia que todo es materia, lo cual es cierto, porque todo es materia. Es decir, digamos que Aleixandre tiene, como podrían tener los presocráticos, una concepción sustancial de la realidad en la materia. Es decir, la realidad es sustancialmente material. Es decir, es sustancialmente material. No hay realidades espirituales, ni nada de esto, ¿no? No hay realidades espirituales. Él con frecuencia se declara: yo soy un materialista. Ahora bien, la filosofía comúnmente ha explicado a veces en términos retóricos el contenido de la poesía, y no podemos explicar desde la retórica de la filosofía la retórica de la poesía, entre otras cosas porque la filosofía no es una retórica. No podemos reducir la filosofía a una retórica tal como exigía Nietzsche. De hecho, la obra de Nietzsche siempre sitúa a la filosofía en el contexto de una tropología, de una retórica. Por eso, con frecuencia, yo en la bibliografía no cito a Nietzsche entre los autores de la bibliografía metodológica, sino entre los autores de la bibliografía literaria, porque Nietzsche fue un gran escritor de obras literarias que tienen una interpretación filosófica de amplio calado y de grandes consecuencias, pero Nietzsche reduce la filosofía a una retórica, a una tropología, a un refranero, incluso podríamos decir, ¿no? Pero la filosofía no es un refranero, la filosofía no es una retórica, no es un despliegue de aforismos, es algo muy superior a todo eso. Y no podemos reducir la filosofía a una retórica para interpretar la retórica de la poesía desde la retórica de la filosofía, porque la retórica no es la filosofía. Es decir, la gnosiología no es una tropología. Los axiomas no son metáforas y las figuras gnosiológicas no son figuras metafóricas. Es decir, cuando interpretamos las cosas en este sentido nos desviamos de la realidad esencial. La literatura nos exige una interpretación humana y normativa, no una interpretación psicológica ni retórica. La retórica es algo que hay que explicar, no es algo que explique las cosas, sino lo retórico es algo que exige una explicación, es algo que exige ser explicado en términos gnosiológicos, en términos filosóficos y críticos. Es decir, las realidades inviables solo nos llevan a soluciones trágicas. Es decir, tenemos que interpretar la realidad usando la razón, no usando la retórica. Y sobre todo no usando la retórica desde criterios completamente irracionales. Sí hay una cuestión que desde el punto de vista de la filosofía hay que señalar a la hora de enfrentarse a la poesía de Vicente Aleixandre.
Los poetas con frecuencia han hecho unas interpretaciones muy libérrimas de la filosofía, han interpretado la filosofía tomándose demasiadas libertades, pero lo contrario no se puede hacer. La filosofía no se puede tomar de tantas libertades como se toman los poetas para interpretar lo que es la poesía. Entonces aquí vamos a tratar de reducir, de ampliar, de reinterpretar, de sintetizar los planteamientos contenidos en la poesía de Vicente Aleixandre para reexponerlos desde las coordenadas del materialismo filosófico, sin grandes esfuerzos ni dificultades, porque esa conversión, esa traducción, esa transducción resulta muy asequible, dado que el propio Vicente Aleixandre es un materialista de pies a cabeza. Y por tanto, no es necesario ni esforzarse demasiado para percibirlo, ni cambiar absolutamente nada al estado original de las cosas. Si observamos en Vicente Aleixandre una declaración permanente, que es la del monismo de la materia, la del monismo de la sustancia. En ese contexto vamos a circunscribirnos a la formulación del monismo de la sustancia como la esencia o el núcleo fundamental de permanentes declaraciones del propio poeta. En un momento dado, dice Aleixandre: tengo una visión unitaria de la vida, combatido yo en una doble corriente. Esta declaración contiene precisamente la formulación del monismo de la sustancia, es decir, todo es único o unitario en la vida, pero como resultante de una relación dialéctica, es decir, combatido yo en una doble corriente, es decir, hay una expresión dialéctica en este contexto. Bien, lo que los propios poetas dicen de sí mismos suele ser con frecuencia algo muy infidente, porque ellos no son la fuente más fiable de conocimiento para informar sobre sí mismos y menos para su propia obra. Ellos, cuando hacen declaraciones, suelen estar comprometidos con el público al que se dirigen y tratan básicamente no tanto de hacer más claro el contenido de su obra poética, sino simplemente de hacerlo más comunicativo, más tolerable, o más digestivo, o más estimulante, o más atractivo, pero nada más. Los poetas no suelen ser en absoluto sinceros, ni cuando escriben poesía, y no tienen por qué serlo porque hacen literatura, pero tampoco lo son cuando interpretan su propia obra. Pero en un momento dado, confirmando constantemente este monismo del pensamiento filosófico objetivado en la poesía de Vicente Aleixandre, la idea que se sostiene es que todo es amor, dice Vicente Aleixandre. Claro, esto también lo ha dicho el Papa anterior, el Papa emérito, Ratzinger, en términos completamente religiosos. Sin embargo, el Deus Caritas Est, pero en su encíclica, pero el planteamiento de Vicente Aleixandre no tiene nada que ver con este, porque sería un amor completamente humano, no religioso, sería un amor del ser humano consigo mismo, con su especie, con los de su especie, en el ámbito circular, no en el ámbito angular. No es un amor que postula la existencia de un ser superior, sino que es el amor como el motor de la vida humana, como el motor de la procreación, de la generación, del desarrollo de las actividades humanas. Dice Aleixandre: si un pensamiento central implícito existe en la obra del poeta, refiriéndose a sí mismo, ¿acaso sea el de la unidad del mundo? Esto es postular un monismo. Vamos a ver de qué sustancia es este monismo, en qué se sustantiva este monismo. Mundo que bajo las formas diversas con que se nos aparece a los ojos, mares, montes, ríos, selva, fauna, es decir, más allá de la apariencia, a partir de esta apariencia, formas diversas con que se nos aparece a los ojos, está reducido a una sustancia única que el poeta llama amor. Bien, esto es una declaración de un poeta, esto lo puede decir un poeta, evidentemente, o lo puede decir un presocrático, como Tales de Mileto decía todo es agua, y nos reducía al monismo axiomático de la sustancia agua, o Anaximandro decía todo es ápeiro, o Anaxímedes decía todo es aire, o Heráclito decía todo es fuego. Es decir, esto es el monismo axiomático de la sustancia, como Derrida en los tiempos más recientes decía todo es texto, o Freud, que venía a decir todo es sexo. Bien, esto es incurrir en ese tipo de monismo. El caso es que Aleixandre se nos declara aquí como un monista. Y claro, ¿cómo podemos sostener esto y hacerlo compatible con el materialismo filosófico cuando el materialismo filosófico niega rotundamente el monismo porque lo considera como una metafísica y como un idealismo? Y lo que plantea es un pluralismo no sustancial de la realidad en el que vivimos, porque el materialismo filosófico tiene un criterio de verdad que no es absoluto, no es monista, sino que es plural, y un concepto de realidad
que es relacional, que no es sustancial tampoco en este contexto. Bien, esto es una auténtica metáfora en el caso de Vicente Alexandre. Él considera que el motor de su obra poética, el tema dominante, la isotopía fundamental, el referente fundamental de su obra poética es el amor. Y es cierto, es el amor. También hay que advertir que Alexandre utiliza con mucha libertad el término amor como un eufemismo del sexo, porque la mayor parte de su obra literaria está referida al sexo. No diré que no al amor, por supuesto, pero no es suficiente, no basta. Es decir, hay muchos poemas que son más sexuales que amorosos, sin que lo uno excluya lo otro, ¿no? Al margen de que, bueno, el sexo solo engaña cuando va mezclado con el amor y con el dinero. Pero esto no sé hasta qué punto lo podría suscribir Vicente Alexandre, ni tampoco me importa saberlo. Lo cierto es que Alexandre declara constantemente que el tema fundamental de su obra poética es el amor, y que es el tema único, y que en torno a ese asunto, a esa cuestión fundamental, gira, casi diríamos en términos monistas, toda la realidad. Pero es que este monismo se desintegra cuando Vicente Alexandre adopta una actitud que es profundamente dialéctica. Por eso digo que con frecuencia los intelectuales incurren en la diafonía ton-doxón, es decir, en decir hoy una cosa y mañana la contraria, o ahora una cosa y a los 5 minutos la contraria, porque con frecuencia no manejan los criterios racionalistas en los que sí se sitúan los filósofos en un determinado momento. Por lo tanto, si en un momento dado Vicente Alexandre postula una concepción monista del mundo basada en la idea sustancial del amor, a la cual estarían supeditadas todas las demás ideas, y esta sería la fuerza motriz y matriz de todas ellas, en otro momento dado considera que el mundo es el resultado de un enfrentamiento dialéctico de diferentes fuerzas que de alguna manera vienen a sintetizarse, eso sí, en lo que es la consecuencia de la relación amorosa. Es decir, la gente se busca por amor y se rechaza por amor, y se genera y se regenera por amor, etc. Es una idea poética, es un motivo poético. Es decir, los conceptos de los poetas no son los conceptos de los teólogos, como el Dios de los poetas no es el Dios de los teólogos. Las ideas de los poetas no son siempre las ideas de los científicos. Pero insisto, eso no exime que el científico sea insensible y el artista irreflexivo. Eso quiere decir que la literatura está dotada de un racionalismo, la poética está dotada de un racionalismo que se da a una escala diferente al racionalismo de la biología, o de la teología, o de la termodinámica. Pero eso no quiere decir que no carezca de razón en sus planteamientos y que no sea racionalista en sus planteamientos. La figura de la dialéctica, tal como la plantea Vicente Alexandre en su obra poética, es legible en términos perfectamente gnosiológicos, ya no solo retóricos y poéticos, sino en términos también gnosiológicos, y de alguna manera destruye esa concepción monista que Vicente Alexandre en algunos momentos, en algunas declaraciones que hace sobre su propia obra poética, impone como si se tratara de algo absoluto y contundente. En otro momento dado, advierte que el ser humano es el resultado de una dialéctica que emerge de la naturaleza. Es decir, como Darwin diría, el ser humano brota de los animales, brota de la naturaleza. Es decir, Darwin sitúa al ser humano en una biología en evolución, de la misma manera que Einstein sitúa al mundo en un universo en desplazamiento, en evolución, en expansión. Dice Vicente Alexandre, citado por Leopoldo de Luis, dice: constato la identificación de la materia que emerge como vida del hombre, física, social e históricamente considerada. Y eso lo dice a propósito de en un vasto dominio. Es decir, que estamos moviéndonos netamente en las coordenadas de un poeta que es declaradamente materialista. Ahora, eso sí, disfraza muchas veces este materialismo de una mística de la materia. Él mismo se declara un místico de la materia. Así, por ejemplo, en sus palabras del discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua en el año 49, Alexandre ingresa en la Academia de la Lengua en el año 49, es decir, en un franquismo recién establecido, Alexandre ingresa en la Academia. Que quede constancia de esto. Dice Alexandre, sí, un intento de comunión con lo absoluto. Esto será ciegamente el amor en el hombre. Esta es una idea completamente romántica y neorromántica, es decir, el amor humano
como una pretensión de algo absoluto. Pero es que algo absoluto, este algo absoluto en la lírica de Vicente Aleixandre nunca se concreta en nada, nunca se manifiesta en nada, porque lo que hay en la lírica de Vicente Aleixandre no son absolutos, sino que son relativos. Es decir, no son entidades universales y monistas, sino que son entidades partitivas y específicas, objetos o entidades de la naturaleza completamente concretas, pero no hay ningún encuentro con lo absoluto, no hay ninguna experiencia mística formalizada. Esto es una retórica que hace Vicente Aleixandre, pero que no está en su obra poética, que no forma parte de ella. Por otro lado, y aquí hay que desmentir un hecho muy importante y de grandes consecuencias, con frecuencia se ha hablado de Vicente Aleixandre como de un panteísta. El panteísmo consiste en reducir la materia ontológica general a materia primogenérica como un género exclusivo y específico y al que se reduce todo lo demás de la materia especial o del campo empírico, de la variabilidad del campo empírico, de la materia general, en definitiva. Y esto no es aceptable. O sea, no podemos incurrir en reduccionismos, y menos en un reduccionismo que reduzca la materia ontológica general a M1, a una materia primogenérica o estrictamente física, que eso sería el panteísmo. Pero es que Aleixandre no es un poeta panteísta, es un poeta ateísta, porque en la poesía de Aleixandre la naturaleza no está llena de dioses, sino que todo lo contrario, está absolutamente vacía de dioses. En la lírica de Aleixandre, la naturaleza, no hay ningún dios. Es decir, podríamos decir que no hay ni Dios en la poesía de Vicente Aleixandre, ni en ningún orden. Lo que hay precisamente es una ausencia explícita y radical de dioses. Por lo tanto, no podemos hablar de panteísmo cuando precisamente estamos ante un ateísmo explícito, un ateísmo manifiesto, una obra literaria absolutamente ateísta, es decir, negadora de entidades metafísicas dentro de la obra poética de Vicente Aleixandre. Por lo tanto, si hemos hablado con anterioridad de un espacio antropológico constituido por dos ejes absolutamente bidimensionales, que serían el circular humano y el radial de la naturaleza, porque el angular es igual a cero, no podemos hablar de panteísmo. Insisto, no existe en ningún poema de Vicente Aleixandre ninguna entidad divina, ni ningún concepto teológico. Por tanto, no podemos hablar de religiones terciarias o teológicas, tampoco hay mitologías grecolatinas, ni de religiones secundarias o mitológicas, y las entidades luminosas se disuelven en una naturaleza completamente realista, desde el punto de vista de que no está mitificada ni divinizada. Es decir, todo está filtrado por un racionalismo explícito. La religión en Vicente Aleixandre remite a una casilla vacía, no podemos hablar de panteísmo desde ningún sentido. Todo lo contrario, se impone un ateísmo fruto de un racionalismo ateo, indudablemente. Otra cosa es que el poeta, cuando hable de sí mismo y de su obra poética, hable de la mística de la materia que indudablemente hay en mí. Esto podría suscribirlo también Juan Ramón Jiménez. Esto es una herencia de Juan Ramón Jiménez. Esta frase se la escribe en una carta que le remite a Damas Alonso, concretamente fechada el 19 de septiembre de 1940. Es decir, y hasta la mística de la materia que indudablemente hay en mí. Esto en realidad es un eufemismo encubridor de un ateísmo indudablemente explícito. Es decir, que no cabe discutir, evidentemente. Otra cuestión que debe mencionarse es la que apela al surrealismo de Vicente Aleixandre. Aleixandre es surrealista en varias de sus obras, concretamente en Pasión de la Tierra, concretamente en Espadas como labios, en La destrucción o el amor, pero insisto, es un surrealismo que está muy lejos de la ortodoxia del surrealismo de André Breton y de los franceses y de los tres manifiestos surrealistas. Es además un surrealismo no solo autológico, propio, yoísta de Vicente Aleixandre, sino que además es un surrealismo muy racional, es un surrealismo muy pensado, es un surrealismo muy bien diseñado, muy bien construido, un surrealismo de corte y confección. En primer lugar, hay que advertir que la literatura de Vicente Aleixandre nunca se sitúa fuera de la razón humana, nunca se sitúa fuera de los márgenes, fuera de los límites de la razón humana, ni la de Aleixandre ni la de nadie. Pero Aleixandre nunca pierde el juicio, ningún poeta pierde el juicio, aunque fingen muy bien perderlo todos, ninguno pierde el juicio y todos saben muy bien qué es lo que escriben y cuál es el alcance de lo que escriben. Pero dice Vicente Aleixandre, citado por De Pretis en el año 94, tal como figura en la bibliografía que acompaña estas sesiones, dice Vicente Aleixandre, y esto es importante recuperarlo:
Leí en general la plana mayor del superrealismo, él los llama superrealismos. No me consideré entonces, nunca, en aquellos años, uno de ellos. Después de descubrir el surrealismo francés y los manifiestos de Breton, siempre dije, yo no soy un poeta surrealista, porque no creo en uno de los dogmas del superrealismo, que es la escritura automática y la ruptura o abolición de la conciencia artística. Yo nunca he prescindido de la selección de los materiales. Curiosamente habla de materiales, en una época en que nadie hablaba de materiales literarios ni poéticos, ¿no? Yo nunca he prescindido de la selección de los materiales. La selección implica selección con exclusión. De modo que no me he considerado superrealista puro, nunca por esa razón. Porque he tenido siempre un filtro racional que ha seleccionado. Esto lo dice claramente Vicente Aleixandre. He tenido siempre un filtro racional que ha seleccionado en el momento del amanecimiento de los materiales poéticos. El amanecimiento, podemos decir, la mayéutica, de dar a luz, de amanecer es dar a luz, en definitiva. Es vivir en la recepción de la luz. De los materiales poéticos, la expresión es de él, materiales poéticos, no es ni de Gustavo Bueno ni mía. Los que le parecían inoperantes al poeta para ese poema. Y según el dogma bretoniano, la escritura automática es la que dicta el poema y así sale. Bueno, el dogma bretoniano es una boutade de Breton como de muchos otros vanguardistas, ¿no? en ese contexto. Quiero decir con esto que el propio Vicente Aleixandre desmiente de manera explícita esa cita con el irracionalismo que se atribuye al surrealismo y a muchos otros ismos que no cabe considerar en términos racionales. En otro momento, Vicente Aleixandre, en el año 46, en uno de los artículos citados también en la bibliografía, se advierte que una clarividencia en que estalla la lógica discursiva es en la que él basa las composiciones de sus poemas. Una clarividencia en que estalla la lógica discursiva, es decir, no se puede apelar a un mayor racionalismo a la hora de construir los materiales literarios, en ese sentido. Por lo tanto, aquí vamos a vindicar y a plantear, a exigir una lectura absolutamente racionalista y materialista de la obra poética de Vicente Aleixandre. Eso sí, no han faltado nunca críticos que han querido interpretar a Vicente Aleixandre desde las ascuas del irracionalismo y de hablar precisamente de una poética que rebasa la razón humana y de todas estas tonterías, abiertamente, porque esto no es más que una retórica y que son ideas infantiles. Hay un crítico cuyo nombre no mencionaré aquí porque no quiero ridiculizarlo más, que dice, el hombre, piensa Aleixandre, le atribuye este crítico a Aleixandre el pensamiento, el hombre es ignorante porque desconoce la verdad auténtica de la vida y además se ha creído todas las mentiras que la razón ha ido creando, dice este crítico al que no nombro. Y yo me pregunto, el hombre es ignorante porque desconoce la verdad auténtica de la vida. ¿Cuál es la verdad auténtica de la vida? ¿Cuál es la verdad auténtica de la vida? ¿Cuál es? ¿La que está en el inconsciente? ¿Y dónde está el inconsciente? ¿Cuál es la verdad auténtica de la vida? ¿La que se construye sin saber leer ni escribir? ¿La que se construye de espaldas a la razón? ¿Cómo podemos saber lo que es la vida si no sabemos razonar? ¿Acaso la vida no es un concepto racional ya de por sí? La verdad auténtica de la vida. ¿Y qué es eso de la verdad auténtica? ¿Cuál es la verdad inauténtica de la vida? ¿Qué pasa? ¿Que los sueños son más inauténticos que la vigilia? Los sueños forman parte de la realidad onírica, que forma parte de la realidad. Y además, prosigue este crítico, se ha creído el ser humano todas las mentiras que la razón ha ido creando. ¿Cuáles son las mentiras que la razón ha ido creando? En primer lugar, la razón no crea mentiras. La razón desmonta las mentiras que crean otros, que son los sofistas, es decir, aquellos que hacen un uso viciado y corrompido de la razón. Pero la razón no construye mentiras. Entonces, ¿qué criterio utilizamos para saber que algo es una mentira? ¿Cómo se llama el criterio que utilizamos para identificar las mentiras? Sofística, tal vez. La sofística es precisamente la construcción de mentiras. Sofista es el que engaña con argumentos aparentemente verdaderos y que son falsos. Es el que convence con argumentos falsos. Pero la razón no construye mentiras. La razón es precisamente lo que destruye las mentiras que construyen otros. Por lo tanto, declaraciones de este tipo son absolutamente inaceptables. Y el uso de estas declaraciones para interpretar la obra de un poeta como la de Vicente Aleixandre me parece un disparate. Y me parece completamente intolerable. La razón no crea mentiras, sino que las destruye. La razón no sueña monstruos. Cuando se dice el sueño de la razón produce monstruos, es que la razón no sueña, la razón piensa. Los monstruos los provocan los sueños del irracionalismo, y más bien el irracionalismo no sueña, el irracionalismo no duerme, porque el irracionalismo se genera sobre todo en la vigilia.
Es decir, ningún campo de concentración se construyó durmiendo. Las monstruosidades que ha hecho el ser humano han sido siempre muy vigilantes, han sido hechas en la vigilia. Es decir, como propio Churchill decía, los hechos son mejores que los sueños. Es decir, los sueños nunca han hecho daño a nadie. El problema es que hay gente que cuando despierta exige que lo que soñó tenga consecuencias reales. Y a veces exige a las personas con las que ha soñado que cumplan los compromisos que supuestamente estas personas le hicieron durante el sueño. Pero claro, estamos hablando de auténticas patologías. Es decir, no es la primera persona con la que nos encontramos que al despertar exige que uno se comporte como ella había soñado que se comportaba. Y claro, no somos responsables de lo que hacemos en los sueños de los demás. No somos responsables de lo que hacemos en lo que sueñan los demás con nosotros. Somos responsables de lo que hacemos en nuestra vigilia, pero no de lo que hacemos en la mente depravada, onírica o irracional de los demás. Es decir, yo soy responsable de mis actos, pero no de lo que hago en la mente de un loco, ni en los sueños de un loco. Por lo tanto, la poesía no puede interpretarse de espaldas a la razón, ni puede acusarse a Vicente Aleixandre de ser un poeta irracional, porque eso es más, eso es una calumnia, aparte de un error interpretativo de consecuencias impresionantes. El propio Aleixandre dice en una de sus obras, la poesía no es tanto un sueño como un despertar. No es tanto un sueño como un despertar. Esto echa por tierra todas las concepciones tradicionales que hay sobre el surrealismo en la poesía en general y en particular en la obra de Vicente Aleixandre. Y para ir concluyendo esta sesión quiero referirme a un poema instante que en cierta ocasión una promoción de alumnos hacia la que tengo en gran estima y gran consideración me presentó en clase para que lo comentara. Es decir, me lo presentó en clase invitándome o planteándome o pidiéndome o exigiéndome que hiciera ese comentario. El poema se titula Instante, es un poema que forma parte de Espadas como labios, de la estética surrealista de Vicente Aleixandre, es un poema de 1932, aunque fue compuesto unos años antes. Se titula Instante, lo vamos a leer y lo vamos a examinar críticamente, precisamente para desmontar todas estas ideas acerca del irracionalismo de la poesía de Aleixandre en particular y del irracionalismo del surrealismo en concreto. El poema se titula Instante, no está escrito con signos de puntuación, lo cual es algo también muy infantil, porque suponer que un poema al liberarse de los signos de puntuación es más irracional es completamente ridículo, porque los signos de puntuación están latentes, tanto en el que construye el poema como en quien lo interpreta y lo lee. Es del mismo modo que Federico Mompou componía su obra musical sin grafiar las líneas divisorias en los pentagramas. Eso es completamente ingenuo, no incrementa en absoluto la dificultad interpretativa, sino que simplemente la organiza de manera diferente. Pero lo lógico para evitar el racionalismo en el arte sería suprimir el lenguaje, suprimir la escritura musical, suprimir el lenguaje poético y expresarse pues, a través de gritos, ululatos o cualquier otro tipo de formas estúpidas de comunicación. Es decir, que renunciar a un lenguaje estético, artificial, sofisticado, como es el lenguaje del arte, porque el lenguaje del arte es un lenguaje que no se caracteriza tanto por su precisión racionalista dado a escala científica, como por su sofisticación y su artificio dado a escala poética, a escala estética. El caso es que este poema Instante no utiliza signos gráficos de puntuación que están implícitos en él. Y dice así, Instante. Mira mis ojos, vencen el sonido, escucha mi dolor como una luna, así rondando plata en tu garganta, duerme o duele, o se ignora, o se disuelve. Forma, clamor, oh cállate, soy eso, soy pensamiento o noche contenida. Bajo tu piel un sueño no se marcha, un paisaje de corza suspendido. Esto es todo en el poema. Alguien podrá considerar, aparentemente, juzgando las apariencias, que este poema contiene algo incomprensible, es decir, no se sabe ni quién habla, ni quién no habla, no hay signos gráficos de puntuación, no sabemos a qué se está refiriendo. Bien, en realidad el poema no puede ser más claro ni más explícito. El poema lo que está exponiendo es un monólogo interior o exterior, llámese como se quiera, porque está a solas el personaje hablando, planteado en los términos de un pseudodiálogo o autodiálogo, el poeta consigo mismo,
en un momento de duermevela o de frontera entre el sueño y la vigilia. Es decir, el poeta está queriendo dormir, pero no puede dormir. No puede dormir, ¿por qué? Porque bajo su piel un pensamiento, un sueño, no se marcha. Es alguien que en el momento de conciliar el sueño no puede dormir porque hay una inquietud, una ansiedad, una preocupación, un dolor que le impide conciliar el sueño, o que incluso se adentra en su pensamiento más allá del sueño, más allá de la vigilia, es decir, dentro, en la interioridad onírica, y que sigue pulsando, que sigue latiendo en el onirismo, más allá del racionalismo. El imperativo inicial, mira mis ojos, es decir, puedes ver, sin que yo hable, lo que estoy sintiendo, lo que estoy expresando, porque mis ojos hablan por mi boca. Mis ojos, de alguna manera, es como cuando Quevedo dice, escucho con mis ojos a los muertos. Es decir, hay una alteración aquí de las funciones orgánicas, semánticamente hablando. Es decir, mira mis ojos, es decir, los ojos hablan por sí solos, vencen el sonido, es decir, son capaces de sustituir la locuacidad verbal de la boca si hablara, de la lengua si tomara la palabra. Es decir, no necesito hablar, basta que mires mis ojos. Los ojos como la cara como el espejo del alma y los ojos como sus delatores, ¿no? Es el imperativo. Escucha mi dolor como una luna. Esta es una imagen netamente lorquiana, la imagen de la luna lorquiana, con todo lo que significa el plenilunio lorquiano. En la luna, en el caso de Alexandre, la luna representa la figura de un astro falso, de un astro que emite una luz que no es propia, que no es genuina, es decir, es el astro que de alguna manera refleja la luz solar que él mismo no genera, sino que refleja. En este sentido es un cuerpo falso, es un cuerpo no absolutamente genuino, es una luz falsa, que en este caso es depositario de dolor o de agonía, es como una realidad inerte que refleja una luz vitalmente ajena. Así rondando plata en tu garganta, es una imagen que podría suponerse también con leves puntas eróticas, es decir, rondando la garganta, es decir, un cuello iluminado lorquianamente por una luna como un collar de besos hirientes, es decir, esa referencia física no es una referencia placentera, porque el dolor está rondando plata en tu garganta, es una imagen muy lorquiana, insisto, que remite a una experiencia hiriente, a una crisis o lisis reflejada orgánicamente. Ahora bien, se intenta superar ese recuerdo punzante, o se ignora o se disuelve, pero no se ignora y no se disuelve, no se va, forma, es una forma a la que trata de desposeérsele de una materia, para que no agobie tanto, para que psicológicamente no provoque ese clamor, que ahora se menciona aquí, clamor, es decir, en toda la profundidad de la noche. El poema es un nocturno, de nuevo nos encontramos con el nocturno, como en Desolación de la Quimera, que también es un nocturno, como en muchos poemas de Juan Ramón Jiménez, que todo es un nocturno, es decir, en la noche, cuando la razón se silencia, cuando la razón duerme, las preocupaciones atacan, acosan, las inquietudes acosan. ¿Por qué? ¿Acaso en las inquietudes está la vida más auténtica? No. Lo que ocurre es que, ¿qué pasa cuando la razón baja la guardia? Que somos más débiles. ¿Por qué? Porque la razón nos hace fuertes. La razón nos hace fuertes. Cuando la razón duerme, cuando la razón se cae, cuando la razón se destruye, cuando la razón se apaga o brilla con una luz que no le es propia, una luz lunar, no una luz solar, por así decir, el ser humano es más débil porque está a merced de acosos psicológicos, de preocupaciones, de azares, de ansiedades, de anhelos, de deficiencias, algo que cuando la razón toma el poder se destruye de alguna manera, porque la razón no permite que al ser humano lo acosen preocupaciones. ¿Por qué? Porque la razón dispone los medios para superar y resolver esas preocupaciones. Pero cuando no se dispone de razón, cuando no se dispone de un uso racional humano, cuando no se dispone de la facultad racional para superar esas limitaciones, entonces el ser humano es vulnerable a ellas. Es decir, la razón es lo inteligible que permite que lo corpóreo, el M1, pueda superar los acosos psicológicos del M2. Es decir, la razón nos hace fuertes. Esa es la expresión que contiene este poema reinterpretado desde los presupuestos del materialismo filosófico como teoría de la literatura, que son además los que el propio poema exige, porque lo que el poema está diciendo es, cállate, déjame dormir. Es decir, en estos momentos en los que la razón ha echado el cierre y se va a descansar, entonces las pulsiones irracionales atacan.
porque es cuando el ser humano se encuentra en una posición psicológicamente más vulnerable. Forma, clamor o cállate, soy eso, soy pensamiento o noche contenida. Dice pensamiento, es decir, dice procedimiento racional, porque el poema será muy onírico, será todo lo onírico y todo lo surrealista que se quiera, pero es que la razón es capaz de objetivar todo ese diseño surrealista, y no solo de objetivarlo, sino de darle una forma específica, de darle una forma poética y de hacer que esa forma específicamente poética resulte comunicable. Por lo tanto, si el poeta viene a decir, dormir es sufrir, bajo tu piel un sueño no se marcha, ese sueño coexiste con la razón, con una razón doliente, estamos de acuerdo, si queremos usar esta sinestesia, ¿verdad? Pero es una razón que impide que el ser humano resulte consumido, resulte agotado por esas preocupaciones, evidentemente. Es decir, que la razón puede percibir perfectamente ese acoso psicológico, y aunque el irracionalismo azote al ser humano en determinados momentos oníricos, eso no significa el final, porque la razón reacciona frente a ellos. Claro, en el sueño el ser humano es mucho más débil que en la vigilia. ¿Por qué? Pues porque no dispone del mecanismo de la razón para formar alternativas a todo eso. Es decir, la razón no puede defender al ser humano en el estado onírico de la misma manera que lo puede defender en el estado de la vigilia, pero la razón no reprime, la razón reprime sobre todo las preocupaciones. Reprime, digamos, los problemas. ¿Por qué? Porque dispone los mecanismos necesarios para llevar a cabo su solución, su resolución. Por lo tanto, la razón no reprime el sentimiento, lo que reprime son aquellos impulsos que psicológicamente acosan al ser humano y que pueden destruirlo incluso llevándolo a adoptar una forma de vida patológica, porque sea incapaz de usar la razón para resolver los problemas que tiene. Por eso digo que este poema es una declaración absoluta en favor del racionalismo humano, y en contra de todas aquellas posturas que sostienen que se vive mejor renunciando a la razón. Viven mejor renunciando a la razón, vamos, aquellos que viven en un mundo protegido racionalmente por otros, pero hacer cosas irracionales provocan simplemente una tragedia. Es decir, adoptar formas de vida irracional hacen que el género humano desemboque en acontecimientos trágicos, completamente. Por lo tanto, insisto, como dice Vicente Alexandre, lo leo, la poesía no es tanto un sueño como un despertar. Por lo tanto, no podemos reducir la originalidad y la autenticidad de la vida al estado onírico de la vida, porque es el estado más inauténtico de la vida, porque entonces estaríamos comulgando con las tesis de Calderón de la Barca, la vida es sueño, y la verdad de la vida estaría en el sueño, entonces a la vigilia no hay que darle ninguna importancia, ¿no? O sea, esta es una concepción completamente idealista y metafísica de la vida, suponer incluso que hay otra vida después de esta donde el ser humano adquiere un sentido. Eso no es la poesía de Vicente Alexandre, en absoluto, y no es la interpretación convencionalmente, artificialmente, estéticamente y poéticamente exigida por la obra poética de Vicente Alexandre. La poesía de Vicente Alexandre es un alegato racionalista y materialista, en favor del uso humano de la razón humana, de la facultad humana, como esa facultad que nos permite razonar e interpretar de manera solidaria y compartida el mundo en el que vivimos, y no de manera específica y desigual o insolidaria, en definitiva, ¿no? La tesis es esta, básicamente. Todo en el sueño es más vulnerable porque la razón no está tan activa como en la vigilia. Y para concluir, aunque no podemos detenernos más, ya no tenemos más tiempo, pero hay que advertir que la poesía, como el amor, exige la realidad, no basta la imaginación. La poesía, como el amor, exige la realidad, insisto, no basta la imaginación.